Todo pasó ahí mismo, en la mesa. Mi mamá me miró directo a los ojos, dejó el tenedor y, sin dudar, soltó: tu hermano se viene a vivir mañana con sus 2 hijos. Empaca tus cosas y lárgate de esta casa, parásito inútil. Llevas años viviendo a costa de la familia. Yo no discutí, no lloré, no di explicaciones. Solo me levanté, subí a mi cuarto, metí toda mi vida en una sola maleta y me fui esa misma noche. Lo que ellos no sabían es que yo llevaba 8 años pagando toda la hipoteca de esa casa, $3,200 cada mes, sin falta. Y a las 5 de la mañana del día siguiente, cuando mi papá me llamó en pánico total, sus primeras palabras marcaron el inicio de cómo su mundo se empezó a caer en pedazos. Pero antes de llegar a eso, déjame regresar un poco. Era 15 de marzo de 2026, a las 6:45 de la tarde. Venía manejando desde Seattle, como a 2 horas y media por la primera 5. Llevaba 3 años haciendo ese mismo recorrido cada fin de semana, de lunes a jueves trabajando en Seattle, y de viernes a domingo en Portland. Esa casa en Portland, donde vivían mis papás, la misma que según ellos solo ayudaba un poco, era a donde iba. Llegué a las 7:10 de la noche. El coche de Chris ya estaba ahí, lleno de cajas en el asiento trasero, se alcanzaban a ver por la ventana. Entré y la cocina olía a carne asada al horno, la especialidad de mi mamá, comida reconfortante de domingo pero en viernes. Debí haberlo tomado como señal. Todos ya estaban sentados: mi papá, Ken, mi mamá, Beverly, mi hermano, Chris, y sus 2 hijos. Lily, de 6 años, estaba dibujando en lugar de comer. Noah, de 4, medio dormido en su sillita. Ah, qué bueno que ya llegaste, dijo mi mamá, pero sin nada de calidez. Siéntate, ya estamos comiendo. Me senté y dije que el tráfico en la primera 5 había estado pesado. Nadie me pasó comida, Beverly siguió comiendo como si nada. Hubo como 30 segundos de puro silencio, solo se escuchaban los cubiertos y el crayón de Lily raspando el papel. Entonces mi mamá dejó el tenedor otra vez y dijo: tenemos que hablar de los arreglos para vivir. Levanté la mirada. Chris se va a regresar con los niños, de forma permanente. Vanessa no se los quiere quedar y él necesita apoyo de la familia. Me quedé en shock. ¿Cuándo decidieron eso? Mañana. Se muda mañana, dijo. Chris se recargó en su silla con esa sonrisa de quien ya tiene todo resuelto. Yo respiré y pregunté con calma: ¿ok, y yo dónde me quedo? Mi cuarto apenas no me dejó terminar. Me cortó en seco con las mismas palabras que empacara y me largara, que era un parásito que solo había drenado a la familia. Se hizo un silencio pesado. Lily dejó de dibujar, Noah se despertó. Mi papá se quedó viendo su plato, Chris sonreía, y yo miré a mi mamá. Ella me sostuvo la mirada, completamente fría, sin una pizca de emoción. Solo quedó claro que ya no había vuelta atrás. Pasaron 5 segundos. Lily dijo en voz bajita: mi mamá dice que esa es una mala palabra. Beverly la ignoró por completo. Y bien, me dijo. Di algo. Pero no dije nada. Me levanté y la silla rechinó contra el piso. Isabel, espera, dijo mi papá en voz baja, vamos a hablar esto. Yo seguí caminando. ¿A dónde vas, tía Isabel?, preguntó Lily. No respondí. Chris gritó detrás de mí: por fin, a ver si ahora sí haces tu propia vida. No volteé. Subí las escaleras directo a mi cuarto, el más chico de toda la casa, de unos 3 por 4 metros, donde había dormido 8 años. Mientras subía, escuché la voz de Beverly, fuerte: para que me llegara claro, esta es mi casa, no te pongas dramática. Cerré la puerta. Y quiero que entiendas algo: no me sorprendió tanto, no del todo. 2 semanas antes ya había escuchado algo. Era 1 de marzo. Yo estaba en el pasillo y ella en la sala, hablando por teléfono. Tal vez pronto tengamos que pedirle a Isabel que se vaya. Chris necesita más espacio para los niños. Me quedé ahí, congelada, escuchando. No le va a molestar, ella es práctica, va a entender. Ese día fue cuando empecé a investigar derechos de inquilinos, derechos de propietarios, leyes de desalojo en Oregón. Y entonces confirmé algo que en el fondo ya sabía.
la escritura de la propiedad, registrada el 23 de abril de 2018 en el condado de Multnomah. Propietaria Isabel M. Carter. No Ken Carter. No Beverly Carter. Yo. Regresando a abril de 2018, yo tenía 24 años. Me había graduado 3 años antes en Ciencias de la Computación y llevaba 2 años trabajando en una startup fintech en Seattle llamada Velocity Pay, ganando $95,000 al año. Era buen dinero, sobre todo para alguien recién empezando. Había ahorrado todo lo que pude, vivía con roomies, manejaba un Honda usado y comía ramen más seguido de lo que me gustaría admitir. Para abril ya tenía $27,000 ahorrados. Mis papás estaban rentando. Llevaban 6 años en la misma casa en Portland pagando $2,400 al mes, pero el dueño decidió vender y les dio hasta junio para salirse. Estaban en pánico. Mi papá tenía 55, mi mamá 50, y entre los dos apenas juntaban como $15,000. Comprar una casa no era opción, su crédito no era bueno y en 2012 se habían ido a bancarrota cuando el negocio de construcción de mi papá se vino abajo durante la recesión. Yo volé desde Seattle para ayudar. Me reuní con una abogada de bienes raíces, Amanda Fletcher, en una oficina pequeña al sureste de Portland. Me miró y me dijo: tienes 24 años y quieres comprar una casa de $520,000 para que vivan tus papás. Y le respondí: claro, voy a comprar una casa. Ellos van a vivir ahí, pero la casa es mía. Amanda me miró por encima de sus lentes. ¿Y ellos no saben? Le dije: no necesitan saber. Solo les voy a decir que los estoy ayudando con la hipoteca. Ella suspiró un poco. Isabel, esto es ser generosa hasta el extremo. Si algún día se enteran de que tú eres la dueña, van a entender quién lo sacó adelante. Le respondí tranquila: eso lo decido yo, no ellos. Al final, asintió. Préstamo FHA. 3.5% de enganche, ¿tienes 18,000? Le dije que tenía 27, que usaría 18 para el enganche y dejaría el resto para emergencias. Amanda se encargó de todo. Cerramos el trato el 23 de abril de 2018. Precio de la casa $520,000. Enganche $18,200. La hipoteca quedaba en $3,200 al mes, ya con impuestos y seguro incluidos. A mis papás les dije que el dueño había aceptado venderles y que yo iba a ayudar con los pagos porque a ellos se les iba a complicar. Se la creyeron sin dudar. Lo que nunca supieron fue que esas 2 semanas yo había estado viendo todo con Amanda Fletcher, una abogada de bienes raíces bastante directa en el sureste de Portland. Ella me explicó la ley de propiedades en Oregón de forma muy clara: si la escritura estaba a mi nombre, la casa era mía, punto. Mis papás serían inquilinos mes a mes, sin ningún derecho automático sobre la propiedad. Me advirtió un par de veces que ocultar la verdad podía salir mal en lo emocional, pero respetó mi decisión. Esto no es fraude, me dijo. Es tu dinero, tu crédito y tu riesgo. Yo firmé todos los documentos. El préstamo FHA solo requería el 3.5% de enganche porque mi historial crediticio estaba excelente y casi no tenía deudas. El banco ni siquiera preguntó por otros coprestatarios. El día del cierre transferí los $18,200 desde mi cuenta de ahorros. La compañía de títulos me entregó las llaves y la escritura registrada. Ese mismo día compré una caja fuerte pequeña y guardé todos los papeles en el closet de mi cuarto. Desde entonces, cada estado de cuenta de la hipoteca, cada impuesto y cada renovación del seguro llegaban a un apartado postal a mi nombre. Todo estaba en pago automático desde mi cuenta de Velocity Pay. En mi familia, nadie vio nunca un solo recibo. Beverly me abrazó y me dijo: eres una hija increíble, qué suerte tenemos de tenerte. Yo solo sonreí. Guardé la escritura en una carpeta, la carpeta en la caja fuerte, y dejé que los pagos siguieran saliendo solos de mi banco $3,200 cada mes, durante 8 años, sin fallar ni una sola vez. El primer año vivía entre semana en Seattle, rentando un estudio pequeño por $1,800 al mes, y los fines de semana regresaba a Portland a ver a mi familia. Ellos pensaban que solo estaba siendo una buena hija, manteniéndome cerca. Y sí, lo era, pero también aseguraba de que la casa que yo había comprado estuviera bien cuidada. Además,
Cada mes les mandaba otros $1,500 para gastos. Yo le decía apoyo familiar, comida, servicios, gasolina, lo que hiciera falta. Beverly siempre me mandaba mensajes agradeciendo: gracias por ayudarnos con la hipoteca, hija. De verdad somos muy afortunados de tenerte. Guardé cada mensaje. 47 en total, durante 8 años. En 2020, Chris vino a pedirme ayuda. Tenía 32, ya se había divorciado 2 veces y andaba batallando. Y sí, necesito tu apoyo. Me aceptaron en el MBA ejecutivo de Northeastern. Cuesta $85,000 todo el programa. Sé que es mucho, pero esto me va a cambiar la vida. Te lo pago en 2 años, te lo prometo. Y de fondo escuché a Beverly: Isabel, tu hermano necesita esto. La familia se apoya. Hice la transferencia. 14 de julio de 2020. Transferencia bancaria $85,000. Todo mi fondo de emergencias se fue. Chris se graduó en mayo de 2021, subió su foto a Facebook con MBA logrado y nuevos comienzos, más de 100 likes y ni una sola mención hacia mí. Nunca me pagó nada. Ni $1. Luego llegó la pandemia en marzo de 2020. En Velocity Pay nos mandaron a trabajar completamente remoto. No renové mi contrato en Seattle y me regresé a Portland de tiempo completo. Me ahorraba $1,800 al mes de renta. Trabajaba desde mi cuarto de siempre, ese de 3x4, con muebles viejos, una cama individual y un escritorio de IKEA que yo misma había comprado. El cuarto de Chris. Ese se volvió el cuarto de visitas, con muebles nuevos, cama queen y burós que Beverly escogió en HomeGoods. Yo trabajaba semanas de 50 horas desde ese cuartito juntas por Zoom, revisiones de código, lanzamientos de producto. Y en medio de todo, Beverly tocando la puerta: ¿puedes ayudar con el súper? Yo silenciaba el micrófono, asentía y seguía trabajando. En 2021 hubo que cambiar el techo $9,200. Yo lo pagué. En 2023 se descompuso el sistema de aire $6,800. También lo pagué. Los impuestos de la propiedad cada noviembre, $8,200 al año igual, de mi bolsa. Y mientras tanto, mi vida por fuera se veía muy distinta. En Seattle vivía en un departamento de una recámara que costaba $2,800 al mes, solo para estar cerca de la oficina 3 días a la semana. Comía lo mismo casi todos los días, pollo con arroz, porque cada peso extra lo mandaba a Portland. No me había tomado unas vacaciones de verdad en 6 años. Cuando mis amigos me preguntaban por qué manejaba tantas horas cada fin de semana, yo solo sonreía y decía: por la familia. Nunca supieron que a veces tenía que elegir entre cambiarle las llantas al coche o pagar otra reparación de la casa. En el trabajo jamás le conté a nadie que, en realidad, yo era la dueña de la casa donde vivían mis papás. La única que sabía todo era Rachel, mi mejor amiga y socia. Y eso lo supo apenas hace 2 años, cuando necesitaba que alguien firmara conmigo para un préstamo de Cascada Analytics. Se le salieron las lágrimas cuando le enseñé mis números. Yo no. Yo ya tenía rato que había dejado de llorar por eso. Organicé todo para que ningún papel llegara a la casa. Los impuestos se iban a un apartado postal a mi nombre y de ahí directo a mi correo. Mis papás nunca vieron nada. Ellos pensaban que estaban construyendo algo propio, pero no era así. La que estaba construyendo patrimonio era yo. En enero de 2023, Velocity Pay cambió a esquema híbrido 3 días en oficina. Tenía que volver a Seattle, así que renté otra vez un departamento de una recámara frente al agua por $2,800 al mes. Con vista a Elliott Pike. Eso era lo único bonito de ese departamento. Les dije a mis papás en el trabajo: vamos a cambiar a esquema híbrido. Voy a estar en Seattle de lunes a jueves. Beverly hizo cara. ¿Otra vez te vas? Le respondí: regreso de viernes a domingo. Y voy a seguir ayudando con la hipoteca. Ella solo dijo: pues supongo que podemos arreglarnos sin ti entre semana. Así empecé a dividir mi vida: Seattle de lunes a jueves, Portland de viernes a domingo. 348 millas cada semana, ida y vuelta. Nunca me preguntaron por mi departamento en Seattle, ni por cómo me iba allá, ni siquiera si estaba bien.
Lo único que les importaba era cuando llegaba el siguiente pago de la casa. Y ahora tengo que hablarte de Chris. Christopher James Carter, 36 años, mi hermano mayor. 3 matrimonios, 3 divorcios 2015, 2019 y 2022. 2 hijos del último matrimonio, Lily y Noah. El juez le dio custodia compartida, fines de semana y días festivos alternados. Su ex, Vanessa, ya se había vuelto a casar y puso límites claros: nada de vivir con ella, nada de quedarse en su sillón, nada de ser su plan de respaldo. Así que Chris regresó a la casa en octubre de 2022. Solo en lo que me estabilizo, máximo 6 meses. 3 años después, seguía ahí. En esos 3 años intentó 4 negocios: una cafetería en 2017 que cerró en menos de un año, una consultora en 2019 que nunca consiguió clientes, una tienda online en 2021 que duró 8 meses, y trading de cripto en 2023 que le terminó de vaciar lo poco que le quedaba. Tenía un MBA de $85,000 y 0 ingresos. En su LinkedIn se ponía emprendedor, inversionista, MBA, pero sin nada real detrás. En la computadora familiar, su historial de búsqueda de trabajo estaba vacío. Ni siquiera intentaba conseguir empleo. Vivía en la casa que yo compré, comía con dinero que yo mandaba y usaba servicios que yo pagaba, y aún así, mi mamá me llamó parásito. Esa noche, el 15 de marzo, a las 7:45, yo estaba en mi cuarto. Abrí mi laptop. Tenía una carpeta en el escritorio Oakwood, documentos legales. Ahí estaba toda la escritura, los papeles de cierre, 8 años de estados de cuenta de la hipoteca, recibos de pago, impuestos, facturas de reparaciones, todo ordenado, con fechas. Abrí otra carpeta: capturas de pantalla. Todos los mensajes de agradecimiento de Beverly, 47 en total. Gracias por ayudarnos con la hipoteca, eres una bendición, qué suerte tenemos de tenerte. Los leí uno por uno. 8 años resumidos en números: $554,700 en total. $307,200 en hipoteca, $144,000 en apoyo mensual, $85,000 del MBA de Chris, $18,500 en reparaciones de la casa. Y aún así, me llamó parásito. Cerré la laptop. Saqué mi maleta de mano, la misma que usaba para ir a Seattle. Empaqué lo básico: la computadora, cargadores, la carpeta con la escritura y los documentos, 3 cambios de ropa, artículos de higiene y un álbum de fotos de cuando era niña. Todo lo demás se quedó: los peluches en la cama, los libros en el estante, la mayoría de mi ropa en el closet. No los necesitaba. Miré el cuarto. 10 por 12 pies. El espacio más pequeño de toda la casa, una casa que técnicamente era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada. Bueno, no es cierto. Sí sentí algo: alivio. Bajé las escaleras a las 9:05 de la noche. Chris ya estaba en mi cuarto con una cinta métrica en la mano, y Lily le ayudaba sosteniendo el otro extremo. Oye, ¿y si vas a seguir usando ese escritorio? Porque si te lo llevas necesito saber para las medidas. No contesté. Se rió. ¿De verdad te vas hoy? ¡Qué dramática! Seguí caminando. En la sala estaban Beverly y Ken viendo televisión, ese programa de casas donde la gente discute por encimeras de cocina. Ken me miró un segundo y luego volvió a la pantalla. Beverly ni siquiera levantó la vista. Caminé hacia la puerta principal, puse la mano en la perilla. Ah, no se te olvide dejar la llave en la cocina, dijo ella desde la sala, sin voltearme a ver. Abrí la puerta. Isabel, te dije que dejes la llave. Salí y la cerré detrás de mí. Desde adentro todavía se escuchó su voz, como si fuera un comentario cualquiera: por fin, ya vamos a poder tener normalidad aquí. Sin tanto drama. Subí mi maleta a mi Honda Accord 2019. Pagado, simple, sin deudas. Me senté en el asiento del conductor y miré la casa. La luz del porche seguía encendida. Esa misma luz que yo había pagado, $850, cuando se descompuso 2 años antes. Saqué el celular, le tomé una foto a la casa y la guardé: 2851 Oakwood Drive, propiedad mía. Arranqué a las 9:23.
No miré el retrovisor ni una sola vez. En la primera 5 rumbo al norte fue la primera vez en 8 años que no estaba revisando el celular cada 10 minutos esperando un gracias por la hipoteca. Bajé la ventana aunque hacía 42 grados. La llovizna fría de Oregón me pegaba en la cara. Y por primera vez, la carretera no se sentía como una obligación sino como algo hacia adelante. Me detuve en Centralia, no porque necesitara gasolina, sino porque quería sentarme en un estacionamiento iluminado y sentir que todavía era una persona. Compré un café horrible de gasolinera y me lo tomé negro. A las 5:02 de la mañana, cuando llegó la primera llamada perdida de mi papá, sonreí. No con enojo sino con una calma rara, como quien por fin cierra un libro que llevaba años obligado a leer. Puse el teléfono en no molestar y seguí manejando hacia las luces de Seattle. 174 millas por la primera 5. Silencio total sin música, sin podcast, solo el motor y las llantas sobre el asfalto. Volví a parar por gasolina en Washington a las 1105 de la noche, $52 para llenar el tanque. El teléfono no paraba de vibrar 3, 5, 7 veces. No lo miré. Volví a subir al coche y seguí manejando. Llegué a mi departamento a las 1152 de la noche. Western Avenue, Unidad 804. Un cuarto, frente al mar, ventanas de piso a techo con vista a Elliott Bay. Abrí la puerta, dejé la maleta en el piso y caminé directo a la ventana. Seattle estaba encendida. Los ferries cruzando el agua, la Space Needle allá a lo lejos, los carros sobre la autopista brillando como líneas de luz. Y por primera vez en 8 años no tenía a Portland en la cabeza. No estaba pensando en la hipoteca. No estaba calculando pagos. No estaba preguntándome si alguien necesitaba algo de mí. Solo respiré. Saqué el celular y le escribí a Rachel, mi mejor amiga y compañera en Velocity Pay. Ya me fui. Por fin. Los 3 puntos aparecieron casi de inmediato. ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Estoy bien. Te cuento mañana. Ya estoy en casa. Casa, Seattle. Sí. Esta vez para siempre. Bien. Café mañana 9. Yo invito. Sonreí. La primera vez en todo el día. Encendí mi laptop, la puse en el escritorio. A un lado estaba el trabajo que había dejado pendiente Cascada Analytics, la startup que había cofundado 2 años atrás con 2 socios. Plataforma de inteligencia artificial, Machine Learning, en modo sigiloso. Nadie de mi familia sabía nada. Ni siquiera Chris. Teníamos un pitch listo para inversionistas. Valuación de 12 millones. Reunión programada para el 23 de marzo, faltaban 8 días. Mi participación era del 40%. En papel, yo valía $4.8 millones. Y aún así, mi mamá me decía parásito. Puse el teléfono en no molestar. Solo Rachel podía entrar. Me bañé, me metí a la cama. Mi cama. Tamaño queen, sábanas de algodón orgánico que yo había comprado, cobija pesada. No había ruidos abajo, no había pendientes de nadie, no había culpa rondando. Solo silencio. Me dormí a las 103 de la mañana. El sueño más profundo que había tenido en meses. A las 4:58, la pantalla del celular se encendió sin sonido. 23 llamadas perdidas. Yo ni me moví. En Portland, mi papá ya estaba despierto desde las 4:30, como siempre. Costumbre de toda la vida. Hizo café, se sentó en su computadora vieja. Luego lo entendió. La hipoteca. Siempre la manejaba yo. Y yo ya no estaba. Intentó entrar a la cuenta del banco, buscó contraseñas guardadas, nada. Revisó su correo, solo encontró un estado de cuenta del 2018. Después de eso, silencio. Nada más. Empezó la ansiedad. Primero leve, luego más fuerte. Entonces escribió en Google cómo ver saldo de hipoteca sin acceso. El primer resultado: registros públicos del condado. Entró. Multnomah County, información de propiedad. Escribió la dirección: Oakwood Drive, Portland, Oregon. Presionó buscar.
Y ahí estaba. Propietaria Isabel M. Carter. Fecha de compra 23 de abril de 2018. Precio $520,000. Valor actual $680,000. Registro oficial del condado. Libro 2018, página 4472. Se quedó viendo la pantalla. La leyó otra vez. Y otra vez. La mano en el mouse, congelada. El café enfriándose sin que lo tocara. Y apenas pudo decir en voz baja. Ella compró la casa, la compró, ella tenía 24 años, ¿cómo? Siguió bajando en la página. Y luego vino lo peor. El historial de impuestos de la propiedad. Todos los años, pagados completos. Y en todos aparecía el mismo nombre, Isabel M. Carter. Todo. Cada pago, cada recibo hecho por ella. Ken se recargó en la silla. 5:15 de la mañana. Caminó hasta la habitación y despertó a Beverly. Beb, despierta. Tenemos un problema. Beverly abrió los ojos, molesta, medio dormida. ¿Qué hora es? Es Isabel. La casa, tienes que ver esto. Ken, son las 5 de la mañana, ¿qué? La casa está a nombre de Isabel. Ella es la dueña. Desde 2018. Beverly se sentó de golpe, se puso la bata y lo siguió hasta la oficina. La pantalla seguía mostrando los registros del condado. Beverly se puso los lentes, se acercó, leyó, volvió a leer y otra vez. Se le fue el color de la cara. Esto es robo de identidad. Tiene que ser eso. Vamos a llamar al condado cuando abran. Bev dijo que en más bajo, mira el enganche. $18,000. Préstamo FHA. Firma de Isabel. Beverly agarró el mouse y mandó a imprimir. La impresora se atoró. Ken la arregló. Salieron las hojas. Beverly las tomó rápido. Historial de impuestos, todos pagados por Isabel M. Carter desde 2018. Se dejó caer en la silla. En eso entró Chris, frotándose los ojos. ¿Qué está pasando aquí? Ken le pasó los papeles sin decir nada. Chris los leyó y luego otra vez. Primero confundido, luego incrédulo, luego pánico. ¿Ella es la dueña de toda la casa? La voz de Beverly se quebró. Esto no puede ser legal. Tenía 24 años. Seguro falsificó algo. Ken negó despacio. No, Bev, su nombre está en todo. En cada pago. En cada impuesto. Se quedaron en silencio. Un silencio raro. Pesado. De esos que no existían en esa casa. La voz de Lily salió desde el pasillo. ¿La tía Isabel está en problemas? Nadie respondió. 5:30 de la mañana. Pasos en el pasillo. Chris apareció, todavía medio dormido. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están gritando? Chris, dijo Ken, con la voz tensa, hay un problema. ¿Isabel está haciendo drama otra vez? No. Es peor. Ken lo miró directo. Isabel es la dueña de esta casa. Chris se rió. ¿Qué? No, eso es ridículo. Ella solo ayuda con. Ken le dio los papeles. Chris los leyó. Y la risa se le borró. Espera, ella compró esto en 2018, ¿con qué dinero? Nadie respondió. Su voz cambió. Más baja. Si ella es la dueña, ¿nos puede sacar? Silencio otra vez. En el pasillo, Lily apareció frotándose los ojos. Papá, ¿por qué están gritando? Vete a la cama, mi amor, son cosas de adultos. Pero Lily no se movió. Porque ya había entendido algo aunque nadie se lo dijera. 5:45 de la mañana. Ken llamó a Isabel. Directo al buzón. Isabel, soy tu papá. Llámame ya. Hay un problema con los registros de la casa. No entiendo qué está pasando. Llámame. Colgó. Esperó. Volvió a llamar. Buzón de voz otra vez. Isabel,
Esto es serio. Contéstanos, por favor. Beverly tomó su teléfono y le mandó mensaje: tenemos que hablar de la situación de la casa. Contesta ya. El mensaje apareció como entregado, pero no leído. 600 de la mañana. Chris intentó llamar. Buzón de voz. Beverly también. Buzón de voz. Ken igual. Buzón de voz otra vez. Lo que ellos no sabían era simple: el teléfono de Isabel estaba en no molestar. Y ella estaba dormida profundamente en Seattle, a más de 2 horas de distancia. La llamaron 23 veces en 2 horas y ninguna sonó para ella. En Seattle, Isabel despertó a las 6:30 de la mañana, sin alarma. Algo raro. Se vistió con ropa deportiva, tenis, leggings, una chamarra ligera. Dejó el celular en la mesita de noche, todavía en no molestar. Salió a correr su ruta de siempre: el malecón de Seattle, Alki Beach. 5 millas. El sol apenas salía sobre el Puget Sound. Otros corredores, bicicletas, una mañana normal, como cualquier otra. Terminó a las 7:45. Se sentó en una banca frente al agua, respirando. Sacó el celular para cambiar música y la pantalla se encendió. 37 llamadas perdidas. Ken. Beverly. Chris. Otra vez Ken. Otra vez Beverly. Otra vez Chris. Abrió los mensajes. Ken, 552 AM. Encontramos registros de la propiedad a tu nombre. Necesitamos hablar. Hay que aclararlo. Beverly, 615 AM. Hubo un error en el condado. Tu nombre aparece como dueña. Hay que arreglar esto ya. Chris, 648 AM. Easy, mamá y papá están muy mal. Contesta. Isabel leyó todo sin prisa. Seguía sentada viendo el agua. Escribió 3 palabras. Las mandó al grupo familiar. Revisen la escritura. 718 AM. El mensaje se marcó como entregado y luego como leído. Aparecieron los 3 puntitos. Alguien estaba escribiendo. Desaparecían. Volvían a aparecer. Pero no llegó ninguna respuesta. Isabel bloqueó el celular otra vez. No molestar. Y siguió caminando. En Portland, la familia estaba congelada viendo la pantalla. 3 palabras. Nada más. Beverly empezó a llorar. Ken fue directo al archivero. Tercer cajón. Sacó una carpeta: vieja casa importante. La puso sobre la mesa de la cocina. Adentro estaban los papeles de cierre de 2018. Contrato de compra firmado. Isabel M. Carter. Solicitud de préstamo solicitante, Isabel M. Carter. Liquidación final comprador, Isabel M. Carter. Enganche $18,200. Cheque a nombre de Isabel M. Carter. Fecha de cierre 23 de abril de 2018. Beverly leía por encima del hombro de Ken. Tenía 24 años, murmuró. ¿Cómo consiguió $18,000? Ken no respondió. Abrió su laptop. Entró a su cuenta bancaria. Buscó depósitos. Filtró por Isabel. Y ahí estaba. Depósito mensual $1,500. Isabel M. Carter. Cada mes. 8 años seguidos. Luego cambió de pestaña. Hipoteca. Cada pago. Transferencia automática $3,200 mensuales. Desde Isabel M. Carter hacia American Mortgage. Sin fallar. Ni una sola vez. Ken agarró una calculadora. Y empezó a sumar en silencio. $3,200 por 96 meses. $307,200. $1,500 por 96 meses. $144,000. Ken siguió anotando en una hoja, cada número más pesado que el anterior. Después buscó el pago del MBA de Chris. Transferencia bancaria 14 de julio de 2020. $85,000. A Northeastern University. De Isabel M. Carter.
Estudiante Christopher J. Carter. Quien escribió todo junto. 307.200. 144.000. 85.000. Sumó. $536.200. Más de medio millón en 8 años. Beverly leía por encima del hombro. Hizo un sonido corto como ahogado. Pero Ken no se detuvo. Siguió buscando. Reparación de la casa. Techo, 2021 $9.200. Pagado por Isabel M. Carter. Sistema de aire, 2023 $6.800. Pagado por Isabel M. Carter. Impuestos de propiedad, cada noviembre $8.200. Pagados por Isabel M. Carter. Luego abrió el celular de Beverly. Entró a sus mensajes con Isabel. Empezó a desplazarse hacia atrás años completos. Y ahí estaban. Los mensajes de gracias. Gracias por ayudarnos con la hipoteca, hija. Eres una bendición. Qué suerte tenemos de tenerte. 47 mensajes. 47 agradecimientos por más de $500,000. En eso entró Chris a la cocina. Vio la mesa llena de papeles. Números. Calculadora. ¿Qué es todo eso? Ken giró la calculadora hacia él. $554.700. Chris se quedó helado. Espera, entonces, si ella es la dueña nos puede sacar. Silencio. Nadie contestó, porque todos sabían que era cierto. Las llamadas no habían parado desde las 600 de la mañana. Para las 200 de la tarde ya eran 67 llamadas, 12 mensajes de voz y 39 textos. Beverly, primer mensaje. Hubo un error en los registros, llámame. Ken, después. Esto no es gracioso, contesta. Chris. ¿No vas a hacerle esto a los niños, o sí? Beverly. Perdón si fui dura, solo contesta. Y cada vez más desesperación. Hasta que a las 2:15 p.m. Isabel respondió. Solo un mensaje. Voy a mandar un correo. Léanlo con cuidado. Mi abogada está en copia. Y después silencio. Isabel estaba en Seattle, sentada frente a su escritorio. Abrió su laptop y escribió con calma. De isabel.carter@velocitypie.com. Para Ken y Beverly Carter. C.C. Abogada Amanda Fletcher. Asunto casa en 2851 Oakwood Drive. Condiciones a partir de ahora. Escribió 20 minutos. Lo leyó 2 veces. Y lo envió a las 300 de la tarde. El correo empezaba así. Ken y Beverly, como ya pudieron comprobar, soy la única propietaria del inmueble ubicado en 2851 Oakwood Drive, Portland, Oregon. La compré el 23 de abril de 2018 y desde entonces he cubierto todos los pagos de hipoteca, impuestos, seguros y reparaciones mayores. Entiendo que esto puede tomarte por sorpresa. No fue mi intención engañar a nadie, sino asegurar que tuvieran un lugar donde vivir sin la presión de ser dueños en un momento financiero complicado. Pero por lo que ha pasado recientemente, ya no puedo seguir con el acuerdo como estaba. Tienen 3 opciones y deben elegir una en un plazo de 7 días, antes del 23 de marzo de 2026 a las 300 de la tarde. La primera es seguir viviendo en la casa con un contrato de renta normal. Pagarían $1,500 al mes, que es mucho menos que el valor real de mercado que ronda los $3,200. Además, un depósito de $3,000 y el primer pago sería el 1 de abril de 2026. El contrato sería por 12 meses con posibilidad de renovarse cada año, siguiendo reglas normales de arrendador e inquilino en Oregón. Pero con condiciones extra como que Christopher Carter debe conseguir trabajo en los próximos 60 días o, si vive en otro lugar, aportar $500 mensuales para los gastos del hogar. El pago de la renta debe hacerse el día 1 de cada mes con recargo de $150 diarios si se retrasa después del día 5. No pueden vivir más personas en la casa sin autorización por escrito y yo me reservo el derecho de vender la propiedad avisando con 90 días. La segunda opción es vender la casa a otra persona, en cuyo caso tendrían que desocuparla antes del 1 de mayo de 2026.
Y yo ayudaría con hasta $3,000 para la mudanza, además de dar referencias para rentar otro lugar. La tercera opción es que ustedes compren la propiedad al precio actual de mercado, $680,000, consiguiendo su propio financiamiento y cerrando todo en 60 días. En cualquiera de las opciones no habrá más apoyo económico aparte del descuento de la renta en la primera opción. Toda comunicación sobre la casa será solo por correo durante los siguientes 90 días y cualquier relación futura dependerá de respeto y límites claros. También establecí un fondo educativo de $20,000 para Lilian Noah, manejado por mi abogado y exclusivamente para estudios, al cual Christopher no puede acceder. La abogada Amanda Fletcher del despacho Fletcher Lab Group se encargará de todos los documentos y se pondrá en contacto en 48 horas para que tomen una decisión. Estas condiciones son finales y no voy a negociar. Tienen 7 días para responder. Isabelle. Beverly leyó el correo a las 3:47 de la tarde y respondió de inmediato diciendo que estaba destruyendo a la familia. A lo que Isabelle contestó 2 minutos después que ella había sostenido todo por 8 años y que en una sola noche lo habían roto. Después de eso ya no hubo más respuestas. En un pueblo pequeño las cosas vuelan rápido y el 17 de marzo Beverly llamó a su amiga Patricia intentando controlar la historia diciendo que Isabelle estaba teniendo una especie de crisis y que afirmaba ser dueña de la casa, que todo era confuso y que solo intentaban ayudarla. Patricia la escuchó con calma y comprensión, aunque su hija trabajaba con Rachel, la mejor amiga de Isabelle. La verdad salió a la luz. Para el 18 de marzo, ya todo el grupo de voluntarios de la iglesia lo sabía. Beverly llevaba 12 años como voluntaria ahí, organizaba el equipo de hospitalidad de los domingos, todos la conocían de años. Pero empezaron los comentarios bajitos. ¿Supiste lo de la hija de Beverly? La que en realidad era dueña de la casa todo este tiempo. Incluso se decía que Beverly la había llamado parásito frente a los nietos. Las mismas mujeres que antes la saludaban con cariño ahora solo sonreían por compromiso, con distancia. También se empezó a hablar de Ken. Él había trabajado como contratista más de 40 años en Portland, todos lo conocían. Siempre decía que sus 2 hijos eran exitosos, pero ahora la historia era otra, solo uno había triunfado, y aún así ella era la que había estado sosteniendo todo. El 18 de marzo, Vanessa, la exesposa de Chris, le mandó mensaje a Isabelle. Le dijo que lo que estaba pasando lo sentía mucho, que ojalá alguien lo hubiera advertido antes, porque Chris había hecho lo mismo con ella, solo tomaba y tomaba hasta dejarlo todo vacío. Y le dijo que hizo bien en alejarse. Isabelle guardó ese mensaje. Un día después, el 19, la prima de Isabelle, Jessica, la llamó. Le dijo que medio familiar ya estaba hablando del tema, que la mamá de Isabelle decía que ella los había abandonado, pero que la tía Ruth ya había encontrado los registros de la propiedad en internet y ahora todos sabían la verdad. También le mandó capturas del chat familiar donde Isabelle ni siquiera estaba incluida. En ese chat se leía de todo, que siempre se favoreció a Chris, que ahora todo tenía sentido, y alguien incluso mencionó que Isabelle había pagado más de $500,000 y aún así la llamaban parásito. El 20 de marzo, en la cocina, Lily le preguntó a Beverly mientras desayunaban. Chris seguía dormido y Ken estaba en el garaje. Lily le dijo: abuela, ¿por qué hicimos que la tía Isabelle se fuera? La extraño. Beverly no respondió. ¿La niña insistió? ¿Hicimos algo malo? Y esta vez Beverly simplemente salió de la cocina sin decir nada. Ese mismo día, el jefe de Isabelle en Velocity Pay le mandó un correo que se tomara la semana con sueldo pagado, que sabían lo de su familia y que la respaldaban. Isabelle respondió agradeciendo, pero dijo que volvería el lunes. Luego se reunió con Rachel a tomar café. Todo el equipo ya sabía lo que había pasado, pero también sabían quién era Isabelle, alguien brillante, constante, que había cargado demasiado tiempo a su familia sin decirlo. Rachel la abrazó y le dijo que estaba orgullosa de ella. Isabelle solo sonrió, tranquila. Por primera vez en mucho tiempo sentía que podía respirar. El 21 de marzo llegó una carta a su departamento en Seattle, escrita a mano por Amanda Fletcher. Decía que sabía que ese día iba a llegar, que estaba bien que por fin se hubiera defendido, y que la casa siempre había sido suya, pero ahora también lo era su vida. Isabelle dejó la carta sobre su escritorio, junto a su presentación para Cascada Analytics.
Tenía una junta importante de inversionistas el 23 de marzo, en 2 días. Estaba lista. El 23 de marzo a las 3:00 de la tarde, justo el límite del plazo, Ken envió un correo a Amanda Fletcher con el asunto repropiedad en 2851 Atkill Drive. Elegimos la opción 1, el contrato de renta. Por favor, envíen el papeleo. El 24 de marzo a las 1000 de la mañana, en la oficina de Amanda Fletcher en el sureste de Portland, todo se sintió frío y formal. Era una firma pequeña, con 2 abogados y una asistente legal. Ken y Beverly estaban sentados frente a Amanda. Sobre la mesa estaba el contrato de arrendamiento residencial bajo las leyes de Oregón. Amanda fue explicando todo, hoja por hoja: renta mensual de $1,500, depósito de seguridad de $3,000, contrato por 12 meses empezando el 1 de abril de 2026, cargos por retraso, responsabilidades de mantenimiento y cláusulas de terminación. Esto es legalmente vinculante, dijo Amanda con tono firme pero neutral. Isabelle puede iniciar un proceso de desalojo si no se paga o si se violan las condiciones, ¿entienden? Ken asintió. Sí. Firme aquí, aquí y sus iniciales aquí. La mano de Ken temblaba un poco cuando firmó. Beverly firmó sin siquiera levantar la mirada. Amanda recogió los documentos. El depósito y el primer mes deben pagarse antes del 31 de marzo. Puede ser transferencia o cheque de caja. Ken solo volvió a asentir. Se fueron sin decir nada. El 25 de marzo, Chris empezó a buscar trabajo de verdad: almacenes, turnos nocturnos, carga y descarga, cualquier cosa. Mandó 12 solicitudes y recibió 3 respuestas. El 26 tuvo entrevista en una empresa de logística, turno nocturno, $18 la hora. El 27 le ofrecieron el puesto. Aceptó. Empezaba el 8 de abril de 2026. Ese mismo día que le escribió a Isabelle: ya firmamos el contrato. Chris consiguió trabajo. Gracias por la oportunidad. Isabelle no respondió. El 28 de marzo, el contrato quedó oficialmente registrado. Para mediados de abril, la nueva rutina ya estaba establecida. Chris se levantaba todos los días a las 4:00 de la mañana para ir al almacén y regresaba demasiado cansado como para discutir. Beverly volvió a cocinar en casa en lugar de pedir comida usando la tarjeta de Isabelle. Ken, en silencio, arregló una llave que goteaba en el baño de arriba, la primera reparación que pagaba de su bolsillo en 8 años. Yo fui una vez a ver a Lily en su cumpleaños. Dejé el regalo en el porche y ya me iba cuando ella salió corriendo y me abrazó las piernas. Me agaché, le acomodé el cabello y le dije que siempre iba a ser su tía, solo que ya no iba a vivir en la casa ni en el cuarto más pequeño. Ella solo asintió, como si entendiera más de lo que debería una niña de 6 años. Esa noche, de regreso en Seattle, abrí la computadora y vi la última evaluación de Cascade Analytics: $12 millones, mi 40%. Por primera vez, ese número no se sintió como peso sino como libertad. Isabelle recibió una copia por correo. La archivó y no sintió nada. Después, solo alivio. El 30 de marzo, Isabelle estaba en su escritorio revisando sus finanzas. La renta que recibía de sus padres era de $1,500 al mes, es decir, $18,000 al año. Su hipoteca era de $3,200 al mes, o sea, $38,400 al año. Antes de esto, ella estaba cubriendo todo: $38,400 más los $1,500 de apoyo, un total de $56,400 al año. Ahora su costo real bajaba a $20,400 al año. Un ahorro de $36,000. Y además, ya había creado el fondo educativo de $20,000 con el depósito inicial. Se establecieron aportaciones automáticas de $200 al mes, administradas por Amanda Fletcher. Ese dinero era únicamente para la educación de Lily y Noah. Chris no tenía acceso a ese fondo bajo ninguna circunstancia. El 1 de abril llegó el primer pago de la renta, directo a la cuenta, sin retrasos. Ese mismo día, Isabelle se reunió con Rachel para tomar café. ¿Cómo te sientes?, le preguntó Rachel. Más ligera, respondió Isabelle. Como si hubiera estado cargando algo tanto tiempo que ya hasta se me había olvidado lo pesado que era. Y ahora ya lo solté. Rachel sonrió.
¡Qué bueno! Esa tarde, Isabelle manejó hasta Portland. Tenía un regalo de cumpleaños para Lily, que cumpliría 7 años en 2 semanas. Dejó el paquete en el porche y no tocó la puerta. Se dio la vuelta para irse, pero la puerta se abrió. Lily salió corriendo. Tía Isabel. Isabelle se detuvo y la abrazó rápido, con cariño. Feliz cumpleaños adelantado, mi amor. Lily la miró. ¿Vas a regresar? Ya no para vivir aquí, pero sí nos vamos a ver a veces. Lily empezó a llorar. Isabelle le dio un beso en la frente y se fue. De regreso en Seattle, revisó su correo. Un mensaje del grupo inversionista de Cascade Analytics, todo listo para avanzar con la seria evaluación confirmada de 12 millones. Felicidades, Isabelle. Cerró la laptop y se quedó viendo por la ventana. El sol caía sobre Puget Sound. 2 semanas. Eso fue lo que tomó para que todo cambiara. La llamaron parásito. Pero los parásitos toman. Yo di todo. Durante 8 años pagué su casa, sostuve sus vidas, cargué con todos. Y cuando por fin me detuve, lo llamaron abandono. Pero no los abandoné. Solo dejé de ser invisible. Dejé de permitir que me usaran sin verme. La casa sigue siendo de ellos para vivir. No soy cruel. No soy vengativa. Solo necesitaba que entendieran algo, nunca fui la carga. Fui la base. Y ahora pagan renta, siguen reglas y respetan límites. No porque quieran, sino porque tienen que hacerlo. Chris tiene trabajo. Por primera vez en 3 años está trabajando. Tal vez cambie, tal vez no. Pero ya no es mi responsabilidad arreglarlo. Mis papás tienen una casa a precio bajo mercado. No tenía que hacerlo, pero lo hice porque todavía los quiero. Solo que ya no me sacrifico por ellos. Y Lily y Noah tienen un fondo educativo de $20,000. No es su culpa quién es su papá. Ellos merecen una oportunidad. ¿Y yo? Yo recuperé mi vida. Mi empresa. Mi departamento. Mi paz. Mi dignidad. No necesito venganza. Solo necesitaba dejar de sostener a gente que nunca quiso ver lo que yo cargaba. Ellos no sabían quién era yo. Creían que yo era el fracaso, la carga, la que los necesitaba. Y cuando vieron la verdad, la escritura de la casa, los estados de cuenta, los pagos de la hipoteca, entendieron que habían vivido en mi casa, con mi dinero, durante 8 años. Y en una sola noche lo perdieron todo, no yo, ellos. Yo no rompí la familia. Solo dejé de sostenerla. Y esa es la diferencia. La casa es mía. Las decisiones son mías. Los límites son míos. Y también lo es mi paz. Si alguna vez has sido la persona que sostiene todo mientras te tratan como el problema, te entiendo. Si alguna vez te llamaron egoísta por fin ponerte primero, lo entiendo. Y si alguna vez te alejaste de personas que amaban más lo que dabas que quien eras, tomaste la decisión correcta. A veces lo más fuerte que puedes hacer es parar. Dejar de dar, dejar de explicar, dejar de demostrar tu valor a quien no quiere verlo. Yo paré y por fin empecé a vivir.